Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. En esta noche vamos a compartir también la enseñanza de esta noche con todos ustedes. Alabado sea el Señor. Y también para todos aquellos que puedan ver la transmisión a través de las redes sociales. ¿Cuántos los saludan? Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Considero que es algo necesario que todo cristiano que quiera, gloria al Señor, en algún momento predicar la palabra de Dios sepa cómo hacerlo correctamente. Amén. El tema de esta noche es el siguiente. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo predicar bíblicamente? Hay una diferencia, queridos hermanos, entre predicar y predicar bíblicamente. Amén. Por este motivo es importante que tengamos en cuenta que cuando predicamos la palabra estamos llevando el mensaje. Amén, hermanos. El mensaje de Dios y debemos hacerlo de la manera correcta. Uno más, por favor. Ahí tenemos la Biblia. Amén. Ahí tenemos mi nombre, ¿no? Gloria a Dios. Adelante, uno más. Ahí nada más pausa, por favor. Hay una pregunta aquí. ¿Cuál es? ¿Qué es predicar y qué no es predicar? Hay que saber diferenciar en eso. Que me pasó a mí, por ejemplo, cuando comenzaba, era que en una ocasión, cuando mi pastor me había sacado a predicar, y yo no sabía cómo hacerlo. Yo veía que él abría su Biblia y hablaba y exponía la palabra, y yo dije, será así, pues, ¿no? Abro mi Biblia y empiezo a hablar lo que en el momento me va saliendo, ¿no? Entonces, cuando me sacó a predicar, yo abrí mi Biblia, y cuando abrí mi Biblia, leí y como que le metí una ojeadita a lo que estaba ahí, y dije, voy a hablar de esto, y empecé a hablar, entonces, y al final de cuentas terminamos, gloria a Dios. Yo dije, he predicado la palabra, amén. Y yo dije, gloria a Dios, he predicado la palabra. Pero en realidad la había comentado, no predicado. Y hay una diferencia entre predicar y aquello que no es predicación, pero que le llamamos predicación. Por ejemplo, pase uno más, por favor. ¿Qué es predicar? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué es predicar? Predicar significa anunciar un mensaje de la Biblia a una audiencia específica. Amén. ¿Qué significa predicar? Anunciar un mensaje. Amén. Anunciar un mensaje ¿a quién? A una audiencia específica. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora, eso es predicar. ¿Qué cosa no es predicar? Predicar no se trata de compartir, escuche bien esto, opiniones personales. Predicar no es compartir opiniones personales, sino de transmitir un mensaje autorizado de Dios basado en las Escrituras. Cuando yo estoy predicando la palabra, yo estoy anunciando la palabra de Dios, amén. La estoy comunicando a una audiencia, en este caso son la congregación, quizás sea una campaña evangelística, quizás sea una conferencia, quizás sea cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Y me estoy dirigiendo a una audiencia en específico, pero predicar no es dar mis opiniones personales. Y a veces creo y considero que muchas veces hemos cometido ese error de compartir lo que nosotros pensamos, no lo que la Biblia dice. Amén. Y cuando predicamos debemos anunciar lo que la Biblia dice, no nuestras opiniones personales. Amén. Entonces, ¿quedó claro esto, hermanos? ¿Qué cosa es predicar? Es anunciar la palabra, el mensaje a una audiencia específica. ¿Qué cosa no es predicar? Predicar no se trata de compartir opiniones personales, amén, sino de transmitir el mensaje autorizado de Dios basado en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, le dice que Timoteo debe ser un obrero aprobado, amén.
Y para ser un obrero aprobado, Pablo le dice que sepa trazar la palabra de Dios. Sepa cómo predicar, cómo anunciar. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de predicar, estamos hablando de algo muy importante. Amén. Porque la predicación es el alimento espiritual. La Biblia es el alimento espiritual para los hermanos y hermanas de la iglesia. Y debemos dar un buen alimento, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una más adelante, por favor. Gloria a Dios. Amén. Ahí nada más. ¿Qué se necesita para lograr esto? ¿Qué se necesita para comunicar el mensaje de la palabra de Dios de manera efectiva? Para que podamos ser obreros aprobados. En primer lugar, es importante, más allá de las herramientas que vamos a comentar aquí, es importante la vida espiritual. Amén. Es importante que el que predique deba tener una vida de oración. Porque si no, vamos a volvernos comunicadores, pero no vamos a volvernos efectivos en la predicación. Acordémonos que la predicación tiene en cuenta dos cosas: la preparación espiritual y la preparación intelectual. No podemos dejar uno y el otro. Deben ir acompañados de la mano para ser buenos predicadores de la palabra de Dios. Amén. Hay hermanos que puedan decir, no, es que el Espíritu me dice, y está bien, gloria a Dios, pero también tienes que prepararte. Amén. Pero otro puede decir, no, yo ya tengo todo mi mensaje y no me importa, yo no oro, no hago eso. Tampoco es lo correcto. Lo correcto es tener un equilibrio entre la vida espiritual y también el nivel intelectual. Hay que prepararse. Amén. Hay que prepararse. Si queremos hacer las cosas para Dios, debemos hacerlas con excelencia. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué necesitamos para lograr predicar bíblicamente? Amén. ¿Qué dice ahí? Exégesis. ¿Cuántos han escuchado esta palabra alguna vez? Amén. Algo relativo a exigencia. Mira, qué importante. ¿Por qué lo requiere con esa palabra, verdad? ¿Qué necesitamos para lograr esto? La exégesis. Vamos a explicar, puso punto por punto todo lo que vamos a mencionar. Amén. Cuando hablamos del exégesis, hablamos del primer paso con el cual vamos a empezar nuestro proceso para predicar bíblicamente. Y cuando empezamos con la exégesis, empezamos con una pregunta. Amén. ¿Qué dice el texto? Amén. Cuando empezamos la exégesis de nuestra predicación, empezamos con una pregunta. Cuando leemos la Biblia, leemos un capítulo, leemos un versículo, la exégesis es la herramienta que nos lleva a la pregunta, ¿qué dice el texto? No dice, ¿qué dices tú? Sino, ¿qué dice el texto? Amén. La exégesis. Acuérdese bien, ¿qué dice el texto? Ese es el primer paso si queremos empezar a predicar bíblicamente, una herramienta muy útil. Amén. La segunda, ¿qué dice ahí? Hermenéutica. Ahora, si el primer paso es la exégesis, el segundo paso es la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene una pregunta también. Mira lo que dice. ¿Qué significa el texto? Amén. El primero es ¿qué dice el texto? El segundo es ¿qué significa el texto? En la exégesis, amén, no me quiero adelantar mucho. En la exégesis nosotros hacemos la investigación. Amén. En la hermenéutica hacemos la interpretación. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué significa este texto? Una vez que ya he investigado, he hecho una investigación del texto que estoy estudiando o próximo a predicar, luego tengo que ver qué significa, cómo se interpreta esto. Amén. Vamos al tercer paso. ¿Qué dice ahí, hermanos? Homilética. Amén. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra homilia? Amén. La homilética tiene también una pregunta. ¿Cómo lo comunico? Amén. Acuérdese de este esquema, porque lo vamos a estar viendo recurrentemente.
¿Qué se necesita entonces a manera de resumen para poder predicar bíblicamente? Se necesita una buena exégesis, se necesita una buena hermenéutica y se necesita una buena homilética. Amén. En la exégesis hacemos la investigación, en la hermenéutica interpretamos correctamente y en la hermenéutica y en la homilética preparamos el bosquejo, preparamos el sermón, le damos una estructura clara. Así que es importante que sepamos que si vamos a ser buenos predicadores, tengamos que tener en claro esto. Amén. Como les repetí en un principio, amén, un buen predicador no puede ser A y no B. Tiene que tener vida espiritual, vida de oración, una vida en comunión con Dios, pero también tiene que tener al alcance estas herramientas para que nuestra predicación sea útil y sea sobre todo una predicación que impacte. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Vamos a dar un tiempo para que puedan, gloria a Dios también, gloria a Cristo, para que puedan también copiarlo, ¿no? Gloria a Dios, quizás una pantalla, gloria a una captura, ¿no? Acuérdese bien, el orden en el que estamos viendo, amén. Exégesis, hermenéutica y homilética. Amén. Y cada una responde una pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo lo comunico? Amén. ¿Cuántos están prestando atención? Uno más, por favor. Gloria a Dios. Uno más. Amén. Vamos a hablar acerca de la exégesis. Vimos que la exégesis responde una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la exégesis? Amén. ¿Qué dice el texto? Acuérdese bien. El contenido de la Biblia. Así es. Ahora, cuando hablamos de la exégesis, la pregunta es, ¿qué dice el texto? Una más, por favor. Escucha esta definición. Amén. Dice, la exégesis bíblica es el análisis crítico, objetivo y sistemático de un texto bíblico para descubrir su significado original, contextual e intención del autor. Esto es importante, queridos hermanos, cuando hacemos una exégesis, hacemos la investigación, hacemos un análisis crítico, un análisis objetivo, un análisis sistemático. No es importante que tengamos en cuenta esta palabra. Aquí nos vamos a encontrar con una palabra importante. ¿Y cuál es? La que está ahí abajo. Contexto. Cuando leemos la Biblia, nunca debemos despegar los ojos del contexto. Amén. ¿Por qué es importante el contexto, pastor? Porque con el contexto vamos a entender muchas cosas que a veces, cuando leemos la Biblia así rápidamente, no captamos. Por ejemplo, un asunto. Muchos de nosotros hemos leído en los evangelios la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿verdad? Cuando uno lee eso, lo primero que hace una persona es, ¿qué estaban haciendo las vírgenes? ¿Y por qué estaban así? Claro, cuando uno lo lee, uno puede interpretarlo a su manera, pero ya vimos que con una buena exégesis no se trata de mi opinión, no es decir, leo la Biblia y digo, me parece que esto es así. Sino que uno tiene que darse el tiempo también para hacerse una pregunta. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es el contexto de esto que está pasando? Cuando vemos la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, vemos que el contexto es el de una boda. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta del contexto, investigamos cómo era una boda en los tiempos de Jesús, vamos a darnos cuenta de muchas cosas curiosas. Amén. Por eso es algo maravilloso cuando usted empieza a estructurar bien su predicación. Por eso que nos encontramos en la exégesis una palabra importante y es el contexto. Y hay una regla clara de un predicador y es esta. No podemos nosotros predicar sin conocer el contexto o usar un texto aislado de lo que realmente quiso decir el autor. Porque lo que vamos a crear es confusión. Un texto fuera de su contexto será un pretexto
Quiere decir, y muchas veces puede desembocar en falsas enseñanzas. Amén. Por eso predicar no es un asunto, gloria a Dios, un asunto cualquiera. Predicar es un asunto serio, hermanos. Amén. Es un asunto serio y debemos responder como tal. Debemos darnos el tiempo, si queremos hacer un buen trabajo, de conocer el contexto. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Adelante, por favor. Estamos hablando del exégesis. Hablemos del contexto. Amén. Leer la Biblia en su contexto, amén, implica analizar cada versículo o pasaje en relación con los demás versículos, capítulos y narrativas más amplias que lo rodean. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos un versículo que nos ha gustado, por ejemplo, esta frase que muchos les he escuchado repetir y les encanta, la de Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo he escuchado muchas veces esta frase, ¿sabes dónde? En los gimnasios. Hay muchos jóvenes que dicen, voy a hacer hasta la última barra porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta es, el contexto, si lees ese pasaje, ¿está hablando de lo que tú estás haciendo? Porque cuando leemos el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto. Y el contexto de Pablo no es ventas, no es gimnasio. El contexto de Pablo está narrando en todo ese pasaje de Filipenses cómo Dios lo ha sostenido en cada situación de su vida. En la escasez. Amén. No, gloria a Dios. Por eso es importante conocer el contexto. Acuérdese bien, todo texto bonito que usted lee en la Biblia tiene un contexto detrás. Y cuando usted lo lee, se adentra en el pasaje y entiende el mensaje. Amén, hermanos. Entonces, cuando leemos la Biblia en su contexto, tenemos que analizar a veces el pasaje completo para entenderlo. A veces tenemos que leer el libro completo. Por eso es importante ver el contexto. Por eso a veces cuando leemos un versículo, decimos, ya lo entendí, pero te has comido todo un pasaje, no lo has leído. Y luego dices, esto será por esto. No. Tienes que leer todo el pasaje si quieres entenderlo. A su nombre sea la gloria de Dios. Y a veces tienes que leer 2 capítulos para ver de qué, por qué el apóstol dice eso, por qué el autor dice eso. Amén. Entonces, es un trabajo de inicio, es la base de una buena predicación, una buena exégesis. Amén. Avance, por favor. Los tipos de contexto. Dijimos que el contexto es importante, ¿verdad? El contexto es importante en la exégesis. Amén. Conocer cuál fue la intención del autor. Y aquí vemos el primer contexto. Amén. ¿Cuál es el primer contexto? Histórico. Contexto histórico. Amén. Contexto histórico. ¿Y por qué contexto histórico? Porque tenemos que conocer la historia. Cuando estamos leyendo algo tenemos que conocer la historia. Amén, hermano. Uno más, por favor. ¿Qué dice ahí? Contexto cultural o social. Y uno dice, pastor, ¿cómo es eso? Cuando leemos un texto bíblico debemos también entender que las personas que estaban en ese momento estaban viviendo en otra cultura, con otras costumbres. Y a veces una persona, por ejemplo nosotros, ¿no? Una persona de Perú lee eso y dice, qué raro me parece eso. ¿Por qué? Porque está en un contexto cultural. Cuando les hablé de las bodas, por ejemplo, las bodas aquí en nuestro país, ¿cuántos duran? Un día, ¿no? Un día, fiestas a todo dar y ahí se acabó. ¿No? Eso dura una boda aquí. Pero cuando vamos al contexto, sobre todo en los tiempos de Jesús, las bodas duraban hasta una semana. Y era una boda súper elaborada. No era una boda sencilla, no, era una boda súper elaborada. Era una boda tanto así que en ocasiones los novios hacían un pasacalle en su boda.
y todo el pueblo sabía que alguien se estaba casando, porque era algo que se voceaba por muchos lugares. Pero cuando uno lee la Biblia así rápidamente, uno se pasa de largo esos aspectos. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, y aquí hago énfasis del contexto cultural, cuando Jesús, por ejemplo, le dice a este fariseo, cuando entré en tu casa, no me lavaste los pies. No me ungiste con aceite, no me diste ósculo, no me diste beso, no me diste un recibimiento. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Por qué le dice eso Jesús a este fariseo? Cuando la mujer que vino hacia Jesús y llorando le lavaba con los cabellos, amén, le secaba con los cabellos los pies de Jesús y con sus lágrimas los había lavado. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús le dice eso al fariseo? Porque en el contexto cultural, sobre todo en el contexto judío, cuando un invitado llegaba a tu casa, tú tenías que darle también un recibimiento. Por lo general, a los habitantes cuando se le daba un recibimiento, se le daba la costumbre de lavarle los pies. Amén. Era un acto de cortesía el lavarle los pies. Pero no solo eso, también se le ungía con aceite, o sea, se le derramaba aceite sobre su cabeza. Amén. Todo eso tiene que ver con un contexto cultural. Por eso cuando hablamos de exégesis hablamos de contexto histórico, contexto cultural o social. Una más, por favor, contexto literario. Amén. Acuérdese bien que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. En la Biblia encontramos desde poesía, encontramos desde libros a veces históricos, amén. Encontramos libros con temática profética, encontramos poesía, amén. ¿Que hay poesía en la Biblia? Claro que sí. ¿No ha leído Cantares? Amén. ¿No ha leído los Salmos? Amén. Hay también el género sapiencial o libros de sabiduría. Ahí encontramos Eclesiastés, encontramos a Proverbios. Amén. Entonces, ¿cuál es el error muchas veces de nosotros? Que queremos, al momento de hacer una correcta exégesis, queremos interpretar una poesía de manera literal. Y cometemos muchos errores. Por eso es importante saber el pasaje que estoy leyendo, a qué género literario pertenece. Amén. Usted no puede interpretar literalmente una poesía, por ejemplo. Porque la poesía tiene muchas figuras. Tiene un lenguaje poético. Y si usted interpreta literalmente, pues va a cometer muchos errores. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? Una más, por favor. Contexto geográfico. Amén. Fíjese todos los contextos que estoy mostrando aquí. Contexto histórico, contexto cultural o social, contexto literario, contexto geográfico. Acordémonos que cuando leemos un pasaje no solo sabemos la intención del autor, no solo sabemos la cultura en la cual estaba ese autor y sobre todo qué quería transmitir a esa audiencia, no solamente nos damos cuenta del contexto literario, qué tipo de narrativa tiene esa carta o ese libro, y el contexto geográfico, cómo era la geografía. Amén. ¿En dónde estaba ubicado? Por ejemplo, en la Biblia, no sé si se habrán dado cuenta, al final de sus Biblias tenemos mapas. ¿Usted cree que esos mapas están por gusto? Amén. Usted va a ver en los mapas, exactamente, al final de sus Biblias están los mapas. ¿Por qué? Porque les da a entender a ustedes, y hay Biblias, incluso en Biblias de estudio, donde están puestas ahí, principalmente, ¿cuáles? Amén. ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso en sus Biblias? Amén. Hay Biblias de estudio que tienen más mapas. Incluso hacen una especie de seguimiento. Dicen, esta fue la travesía que hizo Pablo en su primer viaje, en su segundo viaje, en su tercer viaje. Ahora, ¿por qué está eso ahí? Para que usted se haga una idea del contexto geográfico. Amén. Todo eso va en la exégesis. Acuérdese bien, los tipos de contexto: contexto histórico, contexto cultural o social, contexto literario, contexto geográfico. Leer, de investigar y de conocer. Pero la exégesis es todo lo contrario. La exégesis es leer
y decir lo que te parece. Amén. Prácticamente el que hace exégesis no ha estudiado el texto, no se ha tomado el tiempo y solo está comentando la Biblia. Y señores y señoras, eso no es predicar. Amén. En palabras sencillas, el hablar desde nuestra opinión y no desde lo que la Biblia está diciendo, un poquito pausa ahí, para ello debemos hacer un correcto estudio. Amén. Entonces, cuando hacemos nosotros una correcta exégesis, vamos a tener más claro el mensaje que quiso transmitir el autor. Por eso vimos el contexto. Amén. Pero si hacemos una exégesis, no hacemos la investigación, simplemente damos nuestra opinión, lo que nos parece, cometemos errores. Por ejemplo, en una ocasión, yo escuché que un pastor dijo en una conferencia para matrimonios, que dijo, qué lindo servir en el ministerio. Qué lindo servir con tu esposa en el ministerio, aún en los momentos difíciles, alabar al Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Por eso es que yo y mi esposa tomamos el ejemplo de Pablo y su esposa Silas. Claramente eso es una exégesis, porque Pablo y Silas no eran una pareja, ambos eran hombres. Amén. Pero él dice, no, Silas es nombre de mujer. ¿Y por qué dice eso? Porque no he estudiado. Amén. Entonces, en ese sentido, es importante hacer una correcta exégesis. Amén. No eisegesis, no dar nuestra opinión, sino dar lo que la Biblia dice. Ahora, para poder llegar a este propósito, a este objetivo, es importante tener materiales al alcance. Acuérdese bien, todo estudiante, todo apasionado por la predicación de la Biblia, siempre va a tener herramientas a su disposición. Si usted quiere predicar, si usted quiere tener una correcta exégesis para su predicación, puede también adquirir materiales como los siguientes. Le voy a dar una recomendación. El primero, diccionarios bíblicos. Amén. Es una herramienta sumamente importante si usted quiere hacer una buena exégesis. Diccionarios bíblicos. Y hay una gran cantidad, hermanos. Amén. Hay una gran cantidad y esto es una herramienta sumamente útil para aquel que quiera hacer una correcta exégesis. En este caso, este diccionario bíblico es el Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Vila. Amén. Gloria a Dios, de la editoría Vida, si no me equivoco. Es una herramienta valiosa. Acuérdese bien, cuando usted está pensando en predicar algo y quiere enriquecer su predicación, es importante que usted también pueda adquirir estos materiales que son de mucha bendición, hermano. Amén. Hay que invertir también en nuestra formación. Amén. Así que uno de los materiales importantes es los diccionarios bíblicos. A veces hay términos en la Biblia, hay ciertas palabras que no comprendemos y para eso el diccionario bíblico nos va a ayudar bastante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Otra herramienta que nos va a ayudar mucho, uno más por favor, son los comentarios. Amén. Los comentarios. Hay comentarios, por ejemplo, como este, ¿no? Comentario del contexto cultural bíblico Baker ilustrado, ¿no? Editado por J. Scott Duvall y Daniel Hayes, ¿no? Es bueno a veces para orientarse en los comentarios acerca de qué cosa es lo que describen a veces del contexto cultural. Hay datos importantes, ¿no? Hay, por ejemplo, comentario de ciertos libros, comentario de los Gálatas, comentario de Romanos, comentario de los Evangelios, etc. Amén. Entonces, es una herramienta útil también los comentarios porque nos ayudan a poder también tener una buena dirección. Amén. Gloria a Dios. Uno más, por favor. Libros de historia. Acuérdense bien que estamos aquí haciendo el proceso de investigación. Amén. Y cuando queremos conocer el contexto, tenemos que tener buenas herramientas, ¿no? Un buen diccionario bíblico, un comentario, ¿no? Del contexto cultural y, ¿por qué no también un libro de historia? Amén. En este caso, el libro que puse ahí es de Alfred Edersheim, que se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Entonces, es
un material súper que les va a ayudar bastante a ustedes, sobre todo cuando quieran hacer una buena exégesis. Amén. Son materiales, queridos hermanos, que usted hace una inversión para poder hacer una prédica de peso, una prédica que valga. Amén. Usted cuando lee los usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, usted va a entender esas costumbres. ¿Por qué se dice esto en tal pasaje? ¿Por qué hacían eso? ¿Cuál era la costumbre detrás? Empieza a darse cuenta. Amén, hermanos. Entonces, cuando hacemos la exégesis, hacemos el proceso de la investigación. También tomamos en cuenta las lenguas que se hablan, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos el hebreo, el arameo y en el Nuevo Testamento el griego. Amén. Eso también a veces se toma en cuenta en la exégesis, en la construcción recién de la investigación. Hasta ahí nada más, María, un momento, por favor. ¿Cuántos han entendido hasta ahí? Amén. Para hacer una buena exégesis hay que tener también materiales que sean de ayuda. Amén, hermanos. Aunque hoy también, pues con la tecnología que tenemos hoy en día, también hay manuales para descargarse, que son gratis también algunos, ¿no? Y son también de mucha bendición. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en la exégesis. Amén. ¿Cómo predicar bíblicamente? Uno más, por favor. Uno más. Amén. Aquí vemos una diferencia entre lo que es una eisegesis y lo que es una exégesis. Amén. Del lado de la eisegesis dice, el intérprete hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. Esa es una eisegesis. El intérprete, es decir, la persona, hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. O sea, en pocas palabras, la Biblia no se está predicando, se está dando la opinión de esa persona de lo que dice la Biblia, y no es igual. Amén. A diferencia de la exégesis, el intérprete busca en la escritura lo que Dios quiere que diga. Amén. Entonces, la exégesis es mucho más sólida, porque aquí no buscamos dar nuestras opiniones, sino tratamos de transmitir lo que la Biblia dice. Amén. Lo que la Biblia dice. No nuestras opiniones personales, no lo que me parece, sino lo que el texto dice. Amén. Uno más, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están copiando, hermano? A ver, atrás un momento, por favor. Creo que estaban copiando. Amén. Eisegesis tenemos aquí, ¿no? Del lado izquierdo y la exégesis del lado derecho, ¿no? Eisegesis versus exégesis. Ajá, sí, es correcto. Sí, es correcto. Hay algunas personas que debido a una eisegesis, pues a veces desembocan en falsas enseñanzas, ¿no? Por eso cuando alguien le dice, lea este versículo, antes que nada, lea el contexto también. Amén. Para que usted analice. Ahora sí, adelante por favor, uno más. Vamos al paso 2. El primero vimos la exégesis. ¿Quedó claro lo que era la exégesis? Amén. La investigación, el contexto. Amén. Algo en lo cual nos tomemos un tiempo para investigar. Ahora vamos a la hermenéutica. Y en la hermenéutica vamos a tratar lo que es la interpretación. Amén. La interpretación. Por eso es que es la pregunta. ¿Qué significa el texto? Amén. Una vez que sabemos nosotros qué dice el texto, ahora, ¿qué significa? Y para eso es importante la interpretación. Amén. Uno más, por favor. Gloria al Señor. Amén. Aquí vamos. La hermenéutica es la rama del conocimiento que se ocupa de la interpretación. Hay algo importante. Cuando nosotros hacemos la investigación de todo lo que hemos recogido acerca del pasaje que estamos estudiando, también el próximo paso es interpretar eso que hemos investigado, pero ahora, ¿cómo podemos comunicarlo para nuestro tiempo? Amén. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del contexto, por ejemplo, acerca de cuando el pueblo de Israel era perseguido por el faraón.
¿Cómo podemos usar eso para nuestro tiempo? ¿Cómo lo comunicaríamos? Ahí viene lo que es la interpretación. Si hay una buena exégesis, también va a haber una buena base para una buena interpretación. Amén. Paso adelante, por favor. Uno más. Pasos para realizar una buena hermenéutica. ¿Cómo poder hacer una buena hermenéutica? Amén. Uno más, por favor. Gloria al Señor. Primero, ¿qué cosa es? Oración. Pastor, yo pensé que iba a dar otra cosa. Es que aquí no solamente queremos intelecto, también queremos vida espiritual. A su nombre sea la gloria de Dios. Entonces, el primer paso para hacer una correcta interpretación es la oración. Siempre, hermano. Orar, que el Señor nos ayude en este trabajo de la predicación. Segundo, por favor. Amén. Observación. Hay que ser muy observadores cuando estamos haciendo una buena hermenéutica. ¿Qué dice el texto? Siempre hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y hay que ser muy observadores. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo está diciendo esta persona? Amén. ¿Y con qué intención puede estar diciendo eso? Entonces uno, cuando es observador, se da cuenta de esos detalles. Amén. Para la hermenéutica. Una más, por favor. Ya vimos que el contexto, ¿verdad? ¿Qué significa para la audiencia original? Amén. ¿Qué quería transmitir el autor para esas personas en ese tiempo? Tenemos que saberlo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, para hacer una buena hermenéutica tenemos que empezar primero con la oración, segundo con la observación, tercero el contexto. ¿Qué significa para la audiencia original? Alabado sea el Señor. Por eso que hacemos uso de las herramientas que vimos hace un momento atrás. Paso adelante, por favor, un poco más. Gloria al Señor. Análisis gramatical. Y aquí vamos a entrar a un asunto interesante. Cuando analizamos gramaticalmente el texto que estamos estudiando, vamos a encontrar muchas veces curiosidades, conectores, verbos, amén. Vamos a encontrar palabras que nos indican a veces propósito. Por ejemplo, en un texto cuando usted encuentra la palabra para, ¿ha visto eso alguna vez cuando está leyendo la Biblia? Está leyendo la Biblia y el versículo dice, y esto se dijo para, ese para tiene un propósito en ese versículo. Y por lo general la palabra para tiene que ver con propósito, finalidad. ¿Por qué se está diciendo esto? Entonces, cuando analizamos gramaticalmente el texto, distinguimos esto. Amén, hermano. Una más, por favor. Y aplicación. Nunca debemos dejar de lado la aplicación. No solo se trata de la investigación, no solo se trata del análisis gramatical, no solo se trata del contexto, también tiene que haber una aplicación. ¿Qué significa hoy? Porque la palabra de Dios, según Hebreos, dice que es viva y eficaz. Y la palabra de Dios está viva. Amén, hermanos. Y tiene que tener una aplicación. ¿Cómo puedo aplicar esto que he aprendido para mi vida hoy? ¿Cómo puedo aplicar eso que he aprendido, eso que he estudiado para mí hoy? ¿Cómo me puede servir eso que he aprendido para mí hoy? Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, vamos a tener sumamente una interpretación muy, pero muy rica en contexto, muy rica en análisis gramatical, muy rica, alabado sea el Señor, amén, en todo lo que conlleve hacer una correcta predicación. Una más, por favor. Una más. Tercero, ya vimos la investigación en la exégesis, la interpretación en la hermenéutica, y el tercer paso es la homilética. Y la homilética tiene que ver con una pregunta: ¿cómo lo comunico? Si bien en la exégesis hicimos la investigación, en la hermenéutica estamos haciendo la interpretación y en la homilética estamos preparando el sermón para predicarlo.
Aquí es donde estructuramos nuestro bosquejo. Amén. Nuestro bosquejo para nuestra predicación. Es por eso que la homilética se le conoce como el arte de preparar sermones y predicarlos. Y aquí vemos cómo estructurar nuestra prédica para poder anunciarla o comunicarla. Entonces, en la homilética ya hicimos una investigación, ya hicimos una correcta interpretación y ahora debemos organizarnos para poder predicar efectivamente. Amén. Hay algo que muchas veces, y en mis inicios también, doy gracias a Dios por ello, por la preparación también de mis profesores, que hay algo también muy importante. Un buen predicador tiene que también mantener un orden en su mensaje. A veces el problema que hay cuando predicamos es que nos emocionamos mucho y terminamos hablando de 8 temas a la vez. Empezamos hablando del perdón y terminamos en Apocalipsis, ¿no? Estamos tratando el tema del amor y terminamos en la venganza. Entonces tocamos miles de temas a la vez. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Porque no ha habido una correcta, en primer lugar, exégesis, no ha habido una hermenéutica y no ha habido una homilética, no ha habido un orden en su mensaje. Y eso la gente lo nota, porque al final del mensaje, usted se acerca al hermanito que se sentó al fondo y le pregunta, hermano, ¿entendiste lo que habló el predicador? El hermano, ¿qué dice? Sí, le entendí, esa prédica me tocó, esa prédica me ministró poderosamente. He llorado, mira, sierva, está mi lágrima. Aleluya. ¿De qué habló? No sé. ¿Te acuerdas qué predicó? No me acuerdo, pero estaba bonito. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no somos ordenados al comunicar nuestro mensaje. Porque cuando usted es ordenado, cuando predica algo, a la gente se le queda algo. A los hermanos se le queda algo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Entonces, la homilética nos va a servir en primer lugar para tener un orden en nuestro mensaje. Amén. Y para eso necesitamos una estructura que nos ayude a poder ordenar lo que vamos a comunicar. Uno más, por favor. Aquí encontramos las partes de un sermón. ¿Cómo podemos ordenar nuestra prédica? ¿Cómo podemos hacerlo? Amén. Aquí encontramos algunos elementos o partes de un sermón. En primer lugar tenemos el tema, ¿no? Tenemos el título, tenemos la base bíblica, tenemos el propósito general, tenemos el propósito específico. Y cada uno tiene que ver con algo importante. Cuando nosotros organizamos nuestro sermón así, nos vamos a ahorrar de muchas cosas, queridos hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestra prédica tiene que tener un tema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que trata el tema de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si leemos ese texto que queremos predicarlo, tenemos que encontrar el tema. ¿De qué se está hablando? Se está hablando, por ejemplo, del perdón. Se está hablando de redención, se está hablando de la venganza, se está hablando del amor, se está hablando de diferente. Amén. Debemos saber el tema central de ese pasaje que estamos leyendo. Por eso que lo ubicamos como tema. Segundo, título. ¿Con qué título vas a presentarlo? ¿Usted se ha dado cuenta que los predicadores cuando salen al momento de dar su sermón, dicen, el día de hoy voy a predicar, gloria, por ejemplo, la santidad de Dios? Eso es un título. Amén. La santidad de Dios. ¿Y su tema cuál es? Santidad. ¿De qué va a tratar de lo que va a hablar? Sobre la santidad. ¿Y la santidad de qué? En el título es más específico. La santidad de Dios. Amén. Título. Otro. Base bíblica. Acuérdese bien. Y la base bíblica tiene que ver de qué pasaje estudiaste para tu prédica. Amén. ¿Sobre qué capítulo, sobre qué versículo se sostiene lo que vas a hablar? Amén. La Biblia tiene muchos pasajes donde nos habla de la santidad de Dios, pero donde se toca más la santidad de Dios es en Levítico. Amén. ¿Por qué Levítico?
porque Levítico fue el libro dado a los levitas, a los que iban a trabajar en el templo. Y ahí se establece mucho el tema de la santidad. También en otros libros, claro está, pero donde se habla más es en Levítico. Tenemos que tener una buena base bíblica. ¿Y qué más? Propósito general. Aquí es donde nosotros nos ordenamos. ¿Qué tipo de sermón vas a predicar? ¿Qué tipo de sermón predicarás? Propósito general. Propósito específico. ¿Qué piensas lograr con tu prédica? ¿Qué es lo que tú esperas al momento que prediques? Bueno, que por ejemplo, si estás predicando de la santidad de Dios, que los hermanos, tu propósito específico, por eso la palabra específico, que los hermanos puedan reconocer en su vida diaria la santidad de Dios. Amén. Eso es un propósito específico. Amén. Lo que tú quieres lograr. Y como último, pues tenemos también las divisiones, ¿no? Hay, por ejemplo, sermones que tienen 3 puntos, 2 puntos, 2 divisiones, 3 divisiones, etcétera. Vamos a tocar este punto básico del propósito general. Uno más, por favor. Tipos de propósitos generales. Esto tiene que ver mucho con qué tipo de sermón vamos a predicar. Amén. Pase uno, por favor, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Hay sermones evangelísticos. Claro que sí, hay sermones evangelísticos. Amén. ¿Por qué le digo evangelístico? Porque mi propósito general, ¿por qué es evangelístico? Porque mi prédica va dirigida principalmente a personas que no conocen de Cristo. Amén. Evangelístico. Amén. Alabado sea el Señor. Otro tipo de propósito general. Doctrinal. Mi predicación es doctrina, doctrinal. Entonces tu sermón tiene que ir como propósito general, doctrinal. Amén. ¿Qué más? Vas a predicar doctrina. Devocional. ¿Cuántos alguna vez han escrito un devocional? Amén. Gloria al Señor. Ese es un tipo de sermón, por ejemplo. Un devocional. Amén. Por eso que también eso se estudia cuando queremos predicar la palabra de Dios. Amén. Evangelístico, doctrinal, devocional. Gloria al Señor. Uno más, por favor. Consagración o servicio. Pastor, mi prédica va dirigida para que los hermanos se interesen en servir en la obra de Dios. Amén. Tu sermón tiene que ir con un propósito de servicio o consagración. Propósito general. ¿Uno más? Ético-moral. Pastor, voy a hablar acerca del comportamiento, de la actitud. Tu prédica tiene un propósito general que apunta a lo que es la ética y la moral. Voy a hablar, por ejemplo, de un noviazgo saludable. ¿A dónde estoy apuntando? Ético-moral. Amén. Voy a hablar, pastor, de la integridad ético-moral. Amén. Uno más, por favor. De aliento o consuelo. Pastor, mi prédica tiene como propósito animar a los hermanos, consolar a los hermanos en sus pruebas. Amén. Mi tipo de sermón es un sermón de aliento o consuelo. Amén. Los tipos de propósitos. Amén. Gloria al Señor. Propósito general en este caso. ¿Uno más? Amén. Hasta ahí. Hemos visto lo que es la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Acuérdense que empezamos con una buena investigación, una correcta interpretación y un correcto, amén, un correcto bosquejo, donde todo esté ordenado, fácil de poder predicarlo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un sermón basado en un tema. Dice aquí, el tema que pone el acento en una palabra o frase clave. Ejemplo, dice, padecer por hacer el bien. Amén. El texto dice, 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Algunas divisiones siguiendo ese método, dice aquí, padecer por hacer el bien es un deber. Esa es una división. Segunda división, padecer por hacer el bien obtiene la aprobación de Dios.
Tercero, padecer por hacer el bien es la disciplina del amor. Y cuarto, padecer por hacer el bien es un honor. En este ejemplo, el tema se inspiró del versículo. Las divisiones no corresponden al desarrollo del texto, sino a la frase clave de este texto. Este es un ejemplo de un sermón basado en un tema. Amén. Lo estoy tocando a punto así de, gloria a Dios, rápido. Amén. Porque también es un tema extenso tratar esto. Amén. Uno más, por favor. Aquí ya vemos un poquito algo más elaborado. Aquí ya vemos un sermón textual. Aquí ha tomado de título, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Y el tema le ha puesto cómo fijar el corazón en el cielo. Amén. Y empieza con una división. No debemos acumular tesoros en la tierra. No, de su subdivisión dice, porque no los pueden quitar, porque fijan nuestro corazón en este mundo, porque pueden traer muchos males. Y cita a 1 de Timoteo 6:10, porque pueden desviarnos de la fe. 1 de Timoteo 6:10 también. Primera división. Segunda división, debemos acumular tesoros en el cielo. Esto puede hacerse por medio de la plena confianza en Dios. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. El otro dice, esto puede hacerse a través de la ayuda a los necesitados. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. Esto nadie nos puede quitar, dice el 3 y el 4. Esto fija nuestro corazón en el cielo. Y conclusión. Esto ya es un sermón un poco más elaborado. El primero es basado en un tema, el segundo es basado en el mismo texto, es textual. El tercero, uno más. El tercero ya es lo que se conoce como sermón expositivo, ¿no? Y el sermón expositivo ya es algo más elaborado, principalmente porque aquí se hace un estudio minucioso de versículo por versículo. Por lo general, digámoslo así, no es común a veces escuchar sermones expositivos. Por lo general, escuchamos a menudo lo que son los sermones textuales o los sermones temáticos también. Pero aquí estamos encontrando 3 herramientas valiosas si queremos hacer un correcto estudio de la palabra de Dios. Una buena exégesis, una buena hermenéutica y una buena homilética. Y para esto también es importante adquirir libros, herramientas útiles. Amén, hermano. Si a usted le interesa predicar la palabra de Dios, debe darse cuenta que también para hacerlo se necesita poder también adquirir una buena gama de libros. Amén. Herramientas, desde un diccionario bíblico, desde un buen comentario, desde también un buen libro de historia, sobre todo a los tiempos de Jesús, ¿no? Nos va a aclarar mucho el panorama. Amén. Y yo agradezco a Dios, hermanos, porque en un principio este tipo de herramientas uno no las conoce, ¿no? Y a veces como que le es difícil, pero por eso debemos nosotros aprender. Así que, hermanos, hay que disciplinarnos también para el estudio y hacer las cosas conforme como Dios quiere. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre, hermano. Dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria al Señor.